Hola, bienvenidos. Hoy estaremos hablando sobre la seguridad de datos en la era de la Data 4.0. Mi nombre es Christopher Gutiérrez, yo les voy a definir un poco de qué trata la Data 4.0 y si ya estamos listos para la Data 4.0. La seguridad de datos es fundamental para los negocios que enfrentan muchos desafíos, ya que actualmente la seguridad de datos se construyeron sobre la presentación de que los datos estarían siempre en un centro de datos y se consumirían en las propias instalaciones de dicha empresa. Pero la realidad es otra, ya que el volumen de datos creció de forma exponencial. Esto proviene a que cada vez más de las aplicaciones estén en la nube. La necesidad de implementar una gestión de datos eficaz es fundamental, ya que se tiene que actualizar el modelo de seguridad para que esté a la altura de las nuevas circunstancias. En la era digital, la seguridad es vital, por eso que se tienen algunas de las siguientes medidas recomendadas, que es desplegar una arquitectura de IT y herramientas que permitan garantizar la seguridad en todo momento, emplear redes privadas virtuales, desplegar controles en routers y en puntos de acceso para aumentar la visibilidad de los activos conectados a la red, instalar las últimas actualizaciones para los sistemas operativos y aplicaciones, garantizar la seguridad en la propia red y en la nube y gestionar la seguridad de los dispositivos móviles, recurrir al cifrado allí donde se manejen datos críticos que lo ameriten. Una buena estrategia de datos es fundamental en la era de la Data 4.0. Entonces ya estamos listos para la Data 4.0. Con Data 4.0 se habilita un nuevo paradigma delineando por los metadatos, los depósitos de datos en la nube, los data lakes y las automatizaciones inteligentes impulsadas por la inteligencia artificial y el machine learning, en un contexto en el que el gran desafío es conseguir que los datos sean realmente confiables y estén autenticados y seguros. El rol de la inteligencia artificial y el machine learning es básicamente permitir definir políticas y una estrategia de datos basadas en el objetivo, canalizando su resolución mediante software inteligente. Su aporte ayudan a impulsar la búsqueda y el descubrimiento eficiente de datos para ayudar a extraer valor de ellos de manera más eficaz, incluso en la escala masiva de los datos actuales. Hola, mi nombre es Nicolás España y le voy a hablar acerca de la productividad y seguridad en la Data 4.0. La seguridad en la Data 4.0. Este modelo de seguridad se basa en el Data Centric Security, que supone que los datos son pocos y están constantemente monitorizados y se encuentran generalmente en reposo. También supone que los empleados remotos acceden a ellos iniciando sesión en la red corporativa, utilizando los controles de seguridad adecuados. Debido al incremento exponencial, estos provienen cada vez más de aplicaciones en la nube y se envían a dispositivos móviles en los bolsillos de los empleados y clientes. También reconoce la importancia de los datos en la organización y busca proteger los datos en sí mismos. Por lo tanto, la seguridad puede ayudar a la organización a aprovechar al máximo sus datos. Para esto, las empresas deben de identificar dónde residen sus archivos confidenciales, teniendo la capacidad de conectarse, descubrir, localizar y clasificar los datos confidenciales es un proceso crítico y debe configurarse para que sea repetible y agnóstico de la tecnología o la geografía. También deben evaluar la seguridad actual. Se debe determinar el riesgo al que están sujetos los datos sensibles o confidenciales. Esto implica saber quién tiene acceso a los datos, qué hace con ellos y qué tipo de control de seguridad existen para protegerlos. Proteger los datos significa definir reglas únicas para diferentes datos. Para ello se debe aplicar una política rigurosa de gobierno de datos que pueda seguir los datos sin importar de dónde se multipliquen y detectar las infracciones. Un modelo de seguridad centrado en datos implica saber cuándo los datos están incumpliendo las mismas políticas de seguridad. Es fundamental una detección proactiva de infracciones. Ahora, los pasos para colocarse en marcha pueden complementar las medidas ya existentes, pero a la larga implicar un cambio significativo tanto en el enfoque como en la tecnología. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden ir comenzando, como
Dejar de utilizar datos de producción en entornos que no sean de producción. Cuando los datos de producción no se enmascaran de manera persistente antes de ser utilizados para pruebas o formación, esto multiplica el riesgo a que se infiltren. Prevenir el acceso no autorizado a los datos, ya que se debe incluir procesos para auditar y monitorear constantemente quién tiene acceso a los datos confidenciales. La productividad en la Data 4.0. En este momento los protagonistas son los sensores, los equipos relacionados al Internet de las Cosas, la Big Data, la automatización, el Internet de las Cosas y otras herramientas que permiten que las máquinas interfieran en más y mejoren los procesos productivos. Algunas características de esta industria son la interoperabilidad, que es la operación entre el hombre y la máquina que conectados logran comunicarse; la virtualización, que es la conexión entre los datos y los sensores de las máquinas con modelos de simulación que te enseñan la forma correcta en la que el robot trabaja. Tenemos la descentralización, que es el aprendizaje de las máquinas, permite que sistemas cibernéticos tomen sus propias decisiones basadas en repeticiones de patrones y programación de modelos. Capacidad en tiempo real, con innumerables sensores instalados en todas las máquinas de la cadena productiva, se generan datos inmediatos, agilizando el proceso de la toma de decisiones por parte de los administradores. Tenemos la orientación a servicios, que es nada más y nada menos que la oferta de servicios a través del Internet, y la modularidad, que es la flexibilidad de las fábricas inteligentes que hace posible sustituir o expandir módulos individuales de producción. Buenas, mi nombre es Juan Torrealba, estudiante de Ingeniería Telemática, y a continuación les estaré hablando acerca del Data Center Security. El Data Center Security es un enfoque de la seguridad que implica tecnologías, procesos y políticas, cuyo enfoque está en la ubicación de los datos, su recompilación, almacenamiento y visibilidad. Busca proteger los datos en sí mismo, en lugar de solo los puntos, las redes y las aplicaciones en las que se mueve. Esto significa que la seguridad se mueve con los datos, para que los datos se puedan mover tanto como la organización los necesite. El concepto de seguridad centrada de datos se basa en los siguientes elementos clave, los cuales son los siguientes. Descubrir la capacidad de saber qué datos se almacenan y dónde, esto incluyendo la información confidencial. Administrar la capacidad de definir políticas de acceso, que determinarán si ciertos datos son accesibles, editables o bloqueados para usuarios o ubicaciones específicas. Proteger la capacidad de defenderse contra las pérdidas de datos o el uso de datos no autorizados, y evitar que los datos confidenciales se envíen a usuarios o ubicaciones no autorizados. Monitorear. El monitoreo constante del uso de datos para identificar desviaciones significativas del comportamiento normal, que apuntarían a posibles intenciones maliciosas. Estos aspectos mejoran la capacidad de una organización para asegurar sus datos críticos para el negocio, defenderse contra la pérdida de datos y evaluar los datos para detectar cualquier desviación que pueda indicar una intención maliciosa. Beneficios de la seguridad centrada de datos. La seguridad centrada de datos implica investigar y proteger los datos en reposo, en tránsito y en uso. Esta forma de seguridad es un mejor enfoque para administrar sistemas que se enfocan en salvaguardar los archivos de datos centrales y ayuda a las organizaciones. Algunos de los beneficios es que configuran modelos de confianza basados en los elementos de datos específicos, en lugar de utilizar un enfoque único para todo, reduciendo la carga de trabajo de algunos departamentos, pero también brindando más control sobre a qué tienen acceso los usuarios. Nos brinda una gestión de datos más sencilla de múltiples identidades y roles de usuario, al tiempo que proporciona un control de acceso granular sobre recursos de datos confiables. Y por último, es que protege los detalles confidenciales, incluso cuando son atacados por piratas informáticos, reduciendo en gran medida los riesgos que acompañan la pérdida de información comercial a manos no autorizadas. En la actualidad, con el auge de los trabajos híbridos, la computación en la nube y los modelos de confianza complejos, las organizaciones necesitan un enfoque centrado en los datos que permitan la implementación de un modelo de identidad único y unificado que se pueda usar en toda la empresa. La seguridad centrada en los datos está reemplazando rápidamente otras formas tradicionales de enfoques de seguridad,
cuando se trata de protección de datos confidenciales, y representa una generación nueva y progresiva de técnicas de protección de datos, que lleva la seguridad de la base de datos a un nivel completamente nuevo. Hola, ¿cómo están? Espero que pero que muy bien. Mi nombre es Jesús Martínez y a continuación vamos a hablar acerca de un tema que ha ejercido fuerza a lo largo de la cuarentena. ¿De qué se trata? De la seguridad de datos en la nube. Descubramos cuáles son las claves para el diseño de una estrategia de seguridad de datos robusta que proteja la base de datos en un entorno en la nube. La adopción de la nube, que venía creciendo de manera sostenida, se vio impulsada por la realidad de la pandemia que obligó a las empresas a realizar el trabajo remoto al 100%. Sin embargo, muchos departamentos de IT están preocupados acerca de la seguridad de los datos que migran hacia la nube. Por tanto, los CEOs basan sus preocupaciones en tener información de las empresas en la nube, dejando sus datos sensibles en manos de terceros. Puede incrementar y complicar el panorama de riesgo con el que las compañías operan diariamente. La comprensión del entorno en el que se está realizando la transición juega un papel muy importante en la seguridad de los datos. A este respecto, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, la ubicación de los datos, ya que diferentes localizaciones geográficas podrían significar diferentes regulaciones, leyes y estándares. Y la segunda, la seguridad de datos, ya que no todos los proveedores de IaaS o PaaS ofrecen las mismas capacidades de seguridad. Adicionalmente, a la hora de migrar los datos hay que considerar las siguientes 4 premisas o aspectos fundamentales para ganar en comprensión acerca de este nuevo entorno. Primero, sí es cierto que, en general, la computación en nube puede aumentar el número de riesgos y vectores de ataques a los que es vulnerable. Segundo, una de las formas más efectivas de prevenir el riesgo de vulneración de la información es actualizar el plan de gestión de riesgos. Tercero, no todos los datos se asocian al mismo nivel de riesgo y, por eso, cada tipo de datos abarca diferentes desafíos. Y por último, la migración a un entorno cloud debe hacerse teniendo muy en cuenta el cumplimiento normativo, puesto que, para ciertas clases de información existen mayores restricciones que pueden variar en los distintos países de aplicación. Para aplicar las mejores prácticas de seguridad de datos en la nube, hay que hacerse dos preguntas. ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Y cuáles son las claves para el diseño de una estrategia de seguridad robusta? La respuesta a estas preguntas hará posible mejorar el plan de gestión de riesgo para aumentar el nivel de protección de la información. Para dar respuesta a la primera pregunta, hay que conocer quién tiene acceso a los datos y con qué fines lo hace. Es vital para comprender todas las cuestiones de seguridad y, por eso, hay que actuar siendo conscientes de que no se trata solo de la interacción usuaria directa, sino también hay que considerar cualquier gestión administrativa que implique un contacto con los datos. Es importante tener en cuenta que, si una aplicación utiliza orígenes de datos externos, pueden ser requeridas nuevas medidas de control, como la encriptación de datos dinámica o la validación de la integridad de datos. Hay que considerar también la posibilidad de emplear herramientas como la monitorización de la actividad de la base de datos, que facilita una mejor visión de los accesos gracias a su mapeo. Y para dar respuesta a la última pregunta acerca de las claves de una estrategia de seguridad, hay que tomar en cuenta que cuando se comprenden las condiciones de los proveedores y se ha garantizado el acceso a un mapeo que permita monitorizar las interacciones con los datos en la nube, es necesario planificar los controles de seguridad. Para ello, hay que entender en quién recae la responsabilidad de protección de los componentes de la infraestructura, algo que se puede variar dependiendo de si se trata de la IaaS o PaaS. Asumir la responsabilidad sobre el cifrado de datos dinámicos como el SSL o el VPN. Proteger el acceso a la consola de administración, por ser uno de los puntos de ataque más vulnerables. Instalar software de seguridad y llevar a cabo un seguimiento de las directrices de seguridad del proveedor de la base de datos, excepto cuando se trabaje con PaaS, puesto que entonces suele ser responsabilidad del proveedor. Y por último, no olvidarse de tomar en consideración la seguridad de las aplicaciones.
Buenas, soy Moisés Torrealba y yo les voy a hablar sobre los tres pilares de la gestión de datos en la era Data 4.0. Hablaremos sobre qué son los metadatos, la integración de los datos y qué es calidad de datos. La gestión de metadatos es la disciplina comercial de gestionar los metadatos sobre los datos. Los metadatos proporcionan el contexto necesario para comprender y gobernar los sistemas y datos de una empresa o negocio. Al usar la gestión de metadatos, es más fácil encontrar y usar datos y proporcionar el contexto de datos críticos que una empresa o un equipo de TI necesitan. Los metadatos brindan información básica sobre los datos, incluido el tipo de archivo, la hora de creación, el tamaño del archivo, el autor y más. Hay varios tipos distintos de metadatos, incluidos metadatos descriptivos, metadatos estructurales, metadatos administrativos, metadatos de referencia y metadatos estadísticos, que brindan información única sobre los datos. La integración de datos. La integración de datos es un proceso que consiste en reunir datos de diferentes fuentes para obtener una vista unificada y más valiosa de ellos, de modo que una empresa pueda tomar mejores decisiones y con mayor rapidez. La integración de datos puede consolidar todo tipo de datos para realizar cualquier tipo de tareas, desde consultas básicas a bases de datos de inventarios hasta estadísticas predictivas complejas. Entre las herramientas de integración de datos podemos encontrar herramientas de transferencia de datos, las cuales permiten obtener datos e importarlos para usarlos de inmediato o más tarde. Herramientas ETL. ETL significa extracción, transformación y carga, método más común de integración de datos. Catálogo de datos. Ayudan a los negocios a encontrar recursos de datos que se encuentran en varios sistemas aislados de datos y a hacer un inventario de ellos. Herramientas de administración de datos. Garantizan la disponibilidad, seguridad, integridad y usabilidad de los datos. Herramientas de limpieza de datos. Ayudan a limpiar datos sucios. Para ello, los reemplazan, modifican o borran. Herramientas de migración de datos. Trasladan los datos entre computadoras, sistemas de almacenamiento o formatos de aplicación. Herramientas de administración de datos maestros. Ayudan a los negocios a cumplir con definiciones de datos comunes y a alcanzar una sola fuente de verdad. Conectores de datos. Estas herramientas trasladan los datos de una base de datos a otra y, además, realizan transformaciones. La calidad de los datos se refiere a la capacidad de una empresa para mantener la sostenibilidad de sus datos a lo largo del tiempo y, por tanto, su utilidad en las operaciones de marketing y ventas. La calidad de los datos se refiere, por tanto, a una forma de gestionarlos de manera que sigan siendo viables a lo largo del tiempo. Una base de datos que no se mantiene acaba almacenando datos que ya no son exactos, que ya no se corresponden con ninguna realidad. La gestión de la calidad de los datos es el conjunto de prácticas y técnicas que le permiten mantener la veracidad de los datos contenidos en sus archivos de clientes o prospectos. Sin embargo, la gestión de la calidad de los datos abarca un campo más amplio y se basa en la consideración de 6 dimensiones o criterios. Integridad de los datos. La falta de datos disponibles es uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en la gestión de sus bases de datos. La validez, su exactitud. Los datos pueden estar completos y, sin embargo, ser incorrectos, por lo que ese criterio es esencial. La coherencia, la disponibilidad de los datos y la oportunidad de los datos.